Y como cada miércoles, desde luego, no podía faltar Cultura en Colores, con las mejores propuestas de la mano de nuestra compañera y amiga Charo Vergaz. Buenas noches, Charo. Buenas noches, Bea. Bienvenida. Muchas gracias. Y por supuesto, nunca vienes sola, siempre con muy buena compañía y con propuestas, como decía, muy interesantes. Cuéntanos. Pues sí, porque además por estas fechas, sabes que nos gusta hablar de José Zorrilla y un poco la semana de estudios románticos que se hace precisamente para celebrar estos días en la casa donde nació el poeta, en la Casa Museo Zorrilla. Y nadie mejor que para contarnos estas actividades que la persona que más sabe de la vida y de la obra de José Zorrilla, que es su directora de programación, que es Ángela Hernández. Bienvenida. Y muchas gracias por estar aquí, Ángela. Empiezan estas jornadas en la Casa de Zorrilla, la séptima semana de estudios románticos, viajeros, ajedrez, duelos y muerte, señas de libertad en el romanticismo. Me encanta. Qué bonito ya el título. Es un título ya muy romántico, ya partimos del romanticismo. Y cosas un poco dispares quizá, ¿no? Porque viajeros, ajedrez... Sí, son elementos muy característicos del romanticismo, todos ellos. Los duelos, porque era una manera de medir el honor y restituirlo. El ajedrez era el tiempo de ocio que había surgido, un tiempo nuevo que había surgido con la burguesía. Hasta entonces no se le daba ninguna importancia al juego. Y el ajedrez es un elemento muy característico de la burguesía. Es el primer elemento del ocio. Y el romanticismo en los versos, en la poesía y sobre todo en la muerte, pues es llevado al éxtasis ya y al sumo. Es otra seña muy importante de libertad, porque muchos poetas se suicidaban incluso en el romanticismo, buscando precisamente la libertad espiritual. Y luego los viajeros, que eran aquellos herederos del Gran Tour, que en el siglo XIX pues, venían de Europa, sobre todo del oeste de Europa, atravesaban España, hacían escala en dos ciudades muy importantes en el romanticismo, que eran Sevilla y Cádiz, Cádiz como puerto, y marchaban a Nápoles. Nápoles es una de las ciudades muy vinculada a los viajeros del romanticismo. Solían marchar bajo un lema que era el saber para conocer, que era un lema muy romántico, contrario justamente al racionalismo de la Ilustración, que era todo lo contrario, era conocer para pensar o para sentir. Bueno, pues aquí es al revés. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿En qué se diferencia el ajedrez romántico del ajedrez clásico? El ajedrez romántico es un ajedrez que surge con la escuela romántica, que se crea precisamente entre principios y mediados del siglo XIX, y está en oposición a la escuela clásica, que era la que existía, en la que se le daba muchísima importancia a las normas, a las reglas, y vienen los románticos y acaban con las reglas, y le dan importancia a la jugada, al mate, a la plasticidad, a la belleza, mucho más que a la victoria, que al triunfo final. No tiene importancia el triunfo, pero una jugada... Hacerlo bonito. Es muy bella, una jugada estética, eso es lo que realmente importaba en el romanticismo. Ángela, este año tenemos una novedad, que es un recital de los poetas muertos en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres. Sí, la Semana de Estudios Románticos, la séptima edición, arranca precisamente con el recital de los poetas muertos en el Panteón de Personas Ilustres, frente a la tumba de Zorrilla. Y bueno, es un recital en el que las personas que se hayan inscrito previamente pues leerán un poema dedicado a algún poeta romántico, o de él mismo, o de los poetas románticos. Y previo a este recital hay una intervención que precisamente la voy a llevar a cabo yo, que se titula Aquí yacen los restos de Zorrilla, y donde se va a explicar el itinerario de los restos de Zorrilla desde que el ayuntamiento, pasado el plazo legal de la exhumación, los reclama a Madrid,
los trae a Valladolid, los deja en una tumba hasta que posteriormente, perdón, pues se crea el panteón de Que fue el primero que se enterró en ese panteón. Y lo estrena los huesos de Zorrilla. Claro, es que él murió en 1893 en Madrid y aquí llegó en... Sí. ¿En qué año en el 96, pero luego hasta el 2000, perdón, hasta el siglo XX, en el 2, no se cambian, están en una tumba esperando a que termine el proyecto. Y una vez que termina el proyecto, se instalan ahí y luego ya vienen todos los demás escritores y polígrafos que han... Sí, de hecho, Zorrilla en su testamento dejó escrito que quería ser enterrado en su ciudad y que en su lápida que fuera sencilla y que solo pusiera el poeta José Zorrilla, hijo de Valladolid. Sí. Solamente reza eso en su lápida. No quería nada. A lo sumo dijo que una verja, pero que no quería nada más. Bueno, eso también es muy de los románticos. Bueno, él además, ya lo hemos comentado quizá otras veces, yo, bueno, por lo menos contigo, él tuvo una vida quizá muy acorde con los tiempos que vivía, ¿no? Porque era bastante aventurero, ¿no? Claro, sí, él estuvo viajando 30 años fuera, prácticamente 30 años fuera de España. Él llevó una vida, bueno, pues sin dinero, porque los poetas no saben gestionar el dinero. Bueno, que ganan poco, los poetas siempre decían que se morían de hambre, ¿no? Y Zorrilla, bueno, complicado, ¿no? Casi todos los de la época tenían algún cargo público, pero Zorrilla siempre se negó a tener un cargo público para ser más independiente en su escritura. Y bueno, lo consiguió, pero consiguió también terminar los días sin dinero. Sí. Bueno, es mundialmente conocido por el Don Juan Tenorio, además se ha creado un mito y yo creo que muchos autores han seguido su estela, pero su obra es muy extensa y dirías que desconocida. Sí, claro, su obra es extensa, muy desconocida. La gente normalmente conoce a Don Juan Tenorio, Traidor, Inconfeso y Mártir, Zapatero y el Rey y para de contar. La obra de Zorrilla es extensísima, tiene 33 obras dramáticas de gran calado, importantes, pero luego tiene varios tomos de poesías, tiene 8 tomos de poesías en el que algunas son leyendas, las leyendas son muy importantes en Zorrilla, algunas incluso se han dramatizado aquí en la casa de Zorrilla. Estamos viendo los jardines. Y luego tiene una colección de poesías sueltas también muy interesante y los últimos versos que recogen pues, los últimos años de Zorrilla. Él escribía siempre en verso, incluso la entrada a la Real Academia pues fue en decasílabos, era un poeta romántico y no solamente en el fondo, también en la forma. Me está diciendo Bea que se nos está acabando el tiempo. El tiempo aquí es una lucha contra el tiempo, pero bueno, hemos hablado de cómo vamos a empezar esta semana de estudios románticos, cómo se va a finalizar. Sí, bueno, en el medio también están los duelos, Sí, bueno. Un tema también muy romántico, bueno, pero se va a finalizar como siempre, que es ya la forma clásica de terminar la semana de estudios románticos, con el teatro. La última parte de la obra de Zorrilla por antonomasia, de Don Juan Tenorio, se hará en el jardín, entre los cipreses, de noche, con toda la alevosía la escena que tiene la noche. Y bueno, pues es prácticamente la puesta en escena de la última parte de Tenorio, que es en el cementerio, un cementerio natural que tiene la casa de Zorrilla. Mejor escenario imposible, desde luego. Sí, es que estamos viendo imágenes, de la casa y he visto además la cama de la abuela Nicolasa. Que hay que invitar a todo el mundo a que pase por esa casa de Zorrilla, no solamente con los estudios, ¿verdad? Con esta semana de estudios románticos, sino en cualquier momento del año puede ser un momento ideal. Sí, en cualquier momento. Luego también tiene su morbo. Además, fantasma, también por aquí. No te rías, que algo hay. Algo hay. Pero para eso tienes que ir y verlo. Sí, yo lo he presentido, O
sentirlo. Y sentirlo, ¿eh? Exacto, hay que Ese sentirlo. escalofrío que cuenta, eso hay que sentirlo. Pues nos ha encantado, Ángela, tu visita, Charo, como siempre, cosas interesantísimas que hacer en Valladolid, que es lo que nos trae siempre, y desde luego les invitamos a que no se pierdan esta 7ª semana de estudios románticos y a que vayan a la casa de nuestro queridísimo poeta José Zorrilla, porque siempre pueden aprender algo, incluso, como les dice Ángela, ay, sentirlo, que a lo mejor se encuentran con fantasma. Vayan ustedes a saber qué más. Charo, muchísimas gracias. Nada, volvemos el próximo miércoles. El próximo miércoles más Cultura en Colores y Ángela, como siempre, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a ir un momentito, nada, un segundín a publicidad y enseguida volvemos, que aún nos queda más 8 Magazine. Hasta ahora.